Muy buenas noches. Como siempre, grato saludarlos. Soy Marcos Ibaceta. Esto es Sentido Común, que se transmite a través de Onda Digital Perú. A ver, antes que me olvide, porque siempre me olvido y me voy de largo, porque eso es grato conversar con los invitados. Recuerden, por favor, que vamos por Facebook y YouTube. Y como ya nos conocemos y tenemos confianza, para facilitar nuestro enlace, les sugiero, les invito a suscribirse. Creo que es tocando un botón con una campanita en YouTube y suscribirse en Facebook para que las notificaciones le lleguen de inmediato cuando se está propalando el programa. Que recuerden, va todos los jueves a las 9 de la noche. Muy bien. Esperamos que pronto, aparte de la señal abierta que va por el 18.4, podamos estar por FM, ¿no? Y en el cable más adelante. Bueno, esta noche queremos hacer un recuento de todo lo que significó la actividad terrorista en el Perú y procurar establecer ahora si estamos frente a terrorismo o estamos frente a actos de desarrollo de una guerra política por organizaciones terroristas. ¿Y qué posibilidades tienen, bajo un nuevo disfraz, de llegar al poder? Y si realmente de llegar al poder tendríamos un régimen democrático o tendríamos un totalitarismo al estilo cubano o al estilo chavista. Hemos invitado para conversar sobre estos temas a Luis Alberto Sánchez Cáceres. Él preside la ONG Huayna Cuna y su tema de investigación y análisis es precisamente el terrorismo. Buenas noches, Luis Alberto. Buenas noches a todos los amigos de Onda Digital. Una primera pregunta, dinos, ¿qué es Huayna Cuna y cuál es su objetivo? Huayna Cuna Perú es una ONG de derechos humanos y es la primera ONG antiterrorista del país. En ese sentido, ¿se ve bien ahí? Se entrecorta la comunicación. Sí, ¿me escuchan bien ahí? Ahora sí. Sí, decía, Huayna Cuna Perú es una ONG de derechos humanos, es la primera ONG antiterrorista del país y además pues es una ONG en la cual está dedicada a la defensa de la ciudadanía, a la defensa de diversos sectores sociales en el país. En ese sentido hemos tomado el tema del antiterrorismo, una visión hacia las acciones y las actividades de los grupos proterroristas en el país, a fin de alertar a la población de las actividades de estos. Pero, a ver, cuando mediante la ley se estableció el tipo penal de terrorismo, los verbos que se utilizaban era causar alarma, terror, zozobra, cometiendo actos contra, es decir, utilizando delitos medio para un delito fin, que era tomar el poder e implantar ideologías ajenas al sistema democrático. Pero después del acuerdo de paz, ya no hay coches bombas, no hay violencia. Podríamos decir que ellos nos abrieron otro panorama donde ya no se les puede aplicar la figura de terrorismo. Lo que podemos decir es que Sendero Luminoso tenía un plan bajo la manga y que ese plan, después de la captura de Elmer Guzmán, se vino ejecutando durante todos estos años. Hubo un comité central a la sombra, organizado bajo el Movimiento Popular Perú. Este Movimiento Popular Perú operó desde los países nórdicos, desde Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega. Desde ahí se vino organizando, hasta finalmente lograr en el año 2003, a través del Tribunal Constitucional, una serie de acciones en contra de las acciones que había tomado el Estado durante la dictadura de Fujimori, para anular todo lo que es el tema de las condenas contra los terroristas. A partir de ahí,
inician también otra acción, después obviamente de poder anular todas las condenas en contra de terroristas, logran también en el año 2009 fundar el Movadef. A partir de ahí se dividen en dos grupos, uno que es el Movadef y otro que, bueno, el que estaba constante, que es el Movimiento Popular Perú. Entonces tenemos dos líneas de senderistas en ese sentido. Los terroristas actuaron bajo la durante todo este tiempo. La de Fujimori para poder condenas en contra de ellos y poder volver a juicios a foja cero, y por eso es que muchos terroristas han salido en libertad. Entonces, Sendero Luminoso habría que verlo desde otra perspectiva, no solamente desde el punto de vista de que en el año 1992 se captura a Guillermo Guzmán, posteriormente se logra la rendición de todos los terroristas y que ahí acabó la historia. No, los terroristas, aunque por increíble que parezca esta historia, esperaron bajo las, están ejecutando un plan en la actualidad, y en ese sentido pues Sendero Luminoso, digamos que no ha cambiado su forma de ver la política desde los 80 o los 70. En ese sentido Sendero Luminoso pues tiene un plan bajo la manga, y como le digo, es otra historia muy distinta a la que se ha querido ver, contar o escuchar, o mejor dicho, es otra percepción sobre lo que es realmente Sendero Luminoso y cómo actúa Sendero Luminoso. Se les ha subestimado. Estoy de acuerdo contigo en eso, porque es evidente la estrategia que ellos han seguido. Mientras que el Estado creía que la lucha era solo en el frente interno, Abimael Guzmán, a través del acuerdo de paz, neutraliza el frente interno porque ya no podían perseguir a sus huestes por delito de terrorismo, porque ya no actuaban violentamente. Sin embargo, el plan maestro fue cercar al Perú a través de organismos supranacionales de justicia como la Corte Interamericana, a instancia de la Comisión Interamericana, que finalmente provocó acá, con los precedentes de Castillo Petrucci, un fallo del Tribunal Constitucional y nos derrumbó el sistema, el marco normativo y todos los procesos judiciales, como tú dices. Y no hemos podido superar. ¿A ti te parece que el Estado hizo algo para quebrar este sometimiento ante estos organismos supranacionales que jamás le han dado la razón al Estado y que más bien han convertido en víctimas a las que el Estado, con nuestros impuestos, ha tenido que indemnizar y pagarles un mundo de plata? Y lo curioso es que el Estado, para pagar deudas a los peruanos, se demoran años, pero para pagar indemnizaciones a terroristas lo hace al día siguiente. ¿Esta fue la estrategia? Por supuesto, esa ha sido la estrategia de Sendero Luminoso. En ese sentido, Sendero Luminoso pues, que ha tenido condenas terrorismo que ellos tenían. Tenemos problemas de comunicación porque se entrecorta. ¿Me escuchan ahí? Sí, ahora sí. Sí. En ese sentido, Sendero Luminoso ha tenido un relativo éxito, porque ha logrado anular todas las condenas contra el terrorismo que ellos tenían, han logrado la libertad de varios terroristas, y en ese sentido, pues, el Estado ha tenido que volver a foja cero, ha tenido que volver a responder ante tribunales internacionales, esta vez en muchos casos, por las acusaciones contra los terroristas. Y muchos de ellos han salido en libertad. Pero esto se debe, Marco, a que ellos tienen una concepción muy clara de su organización. Primero, es la construcción del partido. Segundo, la construcción del ejército del partido. Tercero, es la destrucción del viejo Estado. Esa es la forma como opera. ¿En qué fase están actualmente ellos? En la primera, construir el partido, su organización. En ese sentido, el Movadef y el FUDEC son eso. Y yo diría que ese partido ya está construido. Ahora tienen que pasar a la segunda fase, que es lo mismo que ocurrió durante la década de los 70, porque Sendero Luminoso se organiza en la década de los 70. Entonces, para redondear la pregunta que me habías hecho, entonces los terroristas pues se organizaron políticamente, legalmente, y se tuvieron un brazo legal
para poder defenderse internacionalmente y buscar anular todas las condenas. Y es por esto que ahora pues el Estado está afrontando una serie de demandas internacionales, muchas de ellas ganadas a favor de terroristas. En otras palabras, pues nosotros hemos suprimido la razón legal del Estado a lo que dicen algunos organismos internacionales. Y muchos de ellos, pues, han dicho cosas, mejor dicho, han emitido juicios sin tener conciencia o sin tener conocimiento de qué es lo que pasó realmente en el Perú. Y ese es el gran problema, pues, que ahora está pasando en el país. Ese es el gran problema que tenemos. Tenemos, en otras palabras, un plan de lucha armada por parte de los senderistas en plena elaboración. O sea, es decir, que los terroristas tarde o temprano van a ejecutar este plan de lucha. Y ahí pues tenemos un gravísimo problema, porque las autoridades aquí, el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, el gobierno, no ven esto, digamos, este peligro por venir. Ese es el gran problema que tenemos con la organización esta, con Luminoso. Entonces, al salirse del ámbito del marco normativo antiterrorista y quebrar toda la estructura normativa y la validez de los procesos y obtener la liberación de casi todos sus militantes, el tema de la reconstitución de su partido es muy fácil, por lo que tú dices, a partir de ahora, porque no hay cómo perseguirlos. Ya vamos a entrar a ese tema. Sin embargo, ellos tienen otro plan en paralelo o en secuencia. Están en la reconstitución de su partido sin que el Estado pueda perseguir a los que se afilian, porque ya no se están afiliando a una organización que provoca violencia. De eso también vamos a hablar después. Pero ellos tienen como objetivo la liberación de sus líderes, de Guillermo Guzmán y toda la cúpula, a través de una constituyente propiciando una reconciliación. ¿Cómo has visto ese proceso? Porque en este momento podríamos decir que ellos estarían a puertas de una reconciliación, pero no provocada por ellos, sino impulsada desde el interior del Estado. Porque ¿de dónde surgió la iniciativa para la conformación de una comisión de la verdad? ¿De dónde surgió la iniciativa para establecer el Museo de la Memoria? ¿Y qué se iba a mostrar en ese famoso museo? ¿A quién se le ocurrió crear un monumento, El Ojo que Llora? Donde todo se victimizaba, todo era victimización del terrorismo. ¿Cómo tú has enfocado este tema? Bueno, lo que actualmente Sendero Luminoso tiene en plena ejecución es el Plan Amanecer. El Plan Amanecer es la generación de condiciones para una futura lucha armada. Ese Plan Amanecer también tiene como los ejes lo que es la reconstitución o la construcción de un partido. Obviamente, construido que eso posteriormente dará pie a la construcción del ejército de su partido, es decir, en otras palabras, a un nuevo proceso de lucha armada. Ahora, ellos actualmente están enarbolando lo que vendría a ser una bandera política de lucha, entre comillas, obviamente, que es una campaña de propaganda política por una nueva constitución en la cual ellos puedan elaborar leyes a favor de los terroristas y donde puedan legalizar el pensamiento Gonzalo. Esa es una campaña que están realizando ya desde hace 2 años, lo vienen realizando de forma pública. Nosotros hemos denunciado en varias ocasiones lo que está haciendo Sendero Luminoso, pero hasta el momento no vemos pues ninguna acción por parte del Ejecutivo, ni por parte del Ministro de Justicia, ni por parte del Ministerio del Interior. Esa es la cruda realidad. Y es cierto, tú como lo estás diciendo, monumentos como El Ojo que Llora, pues eso es un insulto a la memoria de todas aquellas personas familiares a manos de Sendero Luminoso, a manos de esa organización sanguinaria y criminal. En una ocasión fue catalogada como la organización terrorista más letal de todo el mundo, la organización terrorista más de toda la historia de la humanidad, hasta que vino el ISIS.
ahora recién han sido desplazados por el Ejército Islámico. Pero antes de la existencia del Ejército Islámico, Sendero Luminoso era la organización más sanguinaria en la historia del terrorismo en la humanidad. Entonces, aquí lo que estamos viendo es toda una campaña política por parte de Sendero, una campaña que va a preceder a una lucha armada. Eso es lo que estamos viendo, y eso es lo que cualquier análisis de inteligencia, digamos, vislumbraría. El problema es que aquí, Marco, aquí en el Perú, no lo están viendo de esa forma. Es un error de inteligencia que se está cometiendo, un error tremendo y terrible que nos va a costar a futuro, y que por el cual pues el gobierno pues debería preocuparse en el sentido de dictar leyes antiterroristas reales y no las leyes tan endebles que tenemos. La Comisión de la Verdad, por ejemplo, usó una terminología que los terroristas han utilizado en todos lados. Nosotros, por ejemplo, denunciamos que el año pasado que Movadef fue a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Bolivia, en Sucre, en la 176 reunión y sesión ordinaria, en la cual pues Movadef denunció al Estado peruano, increíblemente, y nos denunció por genocidio. Esa fue noticia internacional. Nosotros hicimos la denuncia ahí, Marco, y en ese sentido, pues, digamos que los senderistas han utilizado terminología de conflicto armado interno, cuando realmente lo que debió haber dicho la Comisión de la Verdad es que esa terminología es equivocada y debió haber utilizado el término de guerra terrorista, pero esa terminología no les conviene pues a los senderistas. En ese sentido, la Comisión de la Verdad le ha hecho un favor a Sendero Luminoso porque le ha dado un argumento legal con el cual poder defenderse, con el cual poder defender incluso la existencia del Movadef y del FUDEC y de cualquier otra agrupación política que pudiera haber en el futuro. Entonces es en ese sentido que la Comisión de la Verdad, yo pienso que debería ser reorganizada y reformular sus términos. En buen cristiano, lo que yo pienso y lo que yo creo es que la Comisión de la Verdad debería ser reorganizada por otra comisión que revise todo lo que se ha hecho, las terminologías que se han utilizado, los conceptos que se han utilizado, los juicios que al final se han dado como valederos ante la historia, y dar realmente un concepto ante la historia de qué cosa fue lo que hizo Sendero Luminoso y cómo fue que asesinó a miles y miles de personas. Porque el culpable de toda esta masacre que hubo en la década de los 80 fue Sendero, pues el culpable de que los Andes estén llenos de sangre fue Sendero. Fueron los senderistas que hacían acciones inhumanas, insanas, propias de lesa humanidad y obviamente contrarias a todo el género humano. Eso fue lo que hizo Sendero Luminoso. Ahora, quiero reflexionar sobre lo siguiente, sobre lo que estás diciendo. Parecería que en el Estado tenemos una tonelada de ingenuidad. ¿Quiénes son los ingenuos que han olvidado que para Sendero un militante es un soldado? Un militante es un soldado. Y siguen reconstituyendo su partido, pero todos los militantes son soldados. Ellos lo convierten en cualquier momento en soldado. Pero tú has mencionado el pensamiento Gonzalo. No se ha ilegalizado el pensamiento Gonzalo. Simplemente hay una ley de apología del terrorismo que no sirve para nada. Y si no se ha ilegalizado el pensamiento Gonzalo, ahora resulta que el senderismo dice que no es una doctrina, hay libertad de pensamiento y que todo el mundo puede comentar y discutir sobre ese pensamiento y por lo tanto pueden predicarlo y defenderlo y convencer a otro de que es válido. Entonces, ¿quiénes serían estos ingenuos y por qué el Estado está tan inactivo? ¿O es que ya lograron infiltrar al Estado? Pero me contestas al volver de la pausa. ¿Ya? Volvemos con ustedes.
María cree estar protegida al hacer sus compras, pero usa guantes, ropa de manga corta, manipula los alimentos, utiliza el celular, se enreda entre sus accesorios, coge su mascarilla, dinero y no respeta la distancia social. María podría contraer coronavirus. Mejor veamos cómo debe cuidarse. Ahora María utiliza prendas de manga larga, evita guantes y accesorios. No toca su rostro, ni manipula los alimentos. Usa papel para su lista y no usa celular. Respeta el metro de distancia, paga con tarjeta y desinfecta sus manos. María se protege del coronavirus. Mi papá trabaja en casa. Mi mamá también. Y yo estudio en casa. La escuela llega a tu casa. De lunes a viernes desde las 10 de la mañana, los más pequeños podrán aprender con mucha diversión. Es mi turno. Y a mí me toca a las 10:30. Y a las 2 de la tarde, los más grandes también aprendemos. Yo me quedo en casa y aprendo en casa. De lunes a viernes a las 10 inicial, a las 10:30 primaria, a las 2 secundaria. Un programa producido por el Ministerio de Educación y el IRTP a través de TV Perú, Nacional y Canal IP. Aprendo en casa, desde el lunes 6 de abril. Onda Digital colaborará transmitiendo estos programas en cadena con TV Perú. Antes de que nuestro invitado conteste nuestros interrogantes, queremos recordarle que vamos por Facebook, por YouTube y sugerimos que se suscriban. Hay una campanita por ahí y hay un suscribirse por allá para que nos comuniquemos con mayor facilidad y no tenga que estar buscando a la hora del jueves, que es las 9 de la noche, sino que automáticamente va a aparecer en sus equipos. Bueno, estábamos preguntándonos de dónde la ingenuidad, quiénes son los ingenuos, por qué no se ilegalizó el pensamiento Gonzalo y de nada sirve o si sirve la tipificación del delito de apología del terrorismo. Bueno, sí, Marco. Primero, a la pregunta que tú me has hecho sobre los ingenuos. Bueno, son varios ingenuos. Primero tenemos que preguntarnos al primer gobierno de Toledo, mejor dicho, al gobierno de Toledo, donde pues aquellas personas que integraban la Comisión de la Verdad fueron los primeros ingenuos, porque no supieron definir conceptualmente todo lo que es luminoso. Después de ello, pues también hay que tocar pues a todo el aparato judicial dentro del gobierno pues de Alan García, de Ollantumala y de Pedro Pablo Kuczynski, dentro de este gobierno. Dentro de los otros ingenuos a los cuales hay que señalar, también hay que señalar a los que fueron ministros del Interior, a los que fueron ministros de Defensa, a los que fueron ministros de Justicia, en buen cristiano, a los últimos 4 gobiernos, que no se preocuparon, o mejor dicho, no han visto el peligro que representa Sendero Luminoso. Obviamente, pues este peligro que ya había sido neutralizado en los Estados Unidos o cualquier otro país europeo, pero que acá en el Perú, increíblemente, pues el Movadef, el FUDEC pueden tener existencia e incluso pueden prescribir un partido político e incluso pueden pretender pues llegar a tener una representación en el Congreso de la República. En ese sentido, los ingenuos son varios, pero los ingenuos también se remiten a lo que es el aparato de inteligencia del país, porque un aparato de inteligencia que exista en el Perú no puede permitir pues que estas personas de Sendero Luminoso pues hagan todas las actividades que realizan tanto en el Perú como en el extranjero. Es decir, es una vergüenza para el nivel de inteligencia militar o policial que estén sucediendo estas cosas en el país. Entonces, cuando tú me preguntas quiénes son los ingenuos, son varios ingenuos, desde los miembros de la Comisión de la Verdad, los últimos 4 gobiernos, y en fin, y algunas organizaciones también de la sociedad civil que se han dedicado, pues, aunque parece increíble, a defender a terroristas, a justificar sus acciones. Y en ese sentido, el gran ingenuo en el país ha sido la izquierda que se ha dedicado en muchas ocasiones a brindar a senderistas.
y en vez de acusarlos de querer detenerlos, por el contrario se ha dedicado pues a una defensa legal de los mismos en muchos casos, porque lo que ellos consideraban es que algunas personas vinculadas a Sendero no son senderistas o que no le hacen mal a daño, no le hacen mal a nadie, cosa pues que obviamente pues nos debe llamar la atención, porque Sendero Luminoso no ha cambiado de pensamiento. Sendero Luminoso sigue profesando el pensamiento Gonzalo, y Sendero Luminoso quiere pues la lucha armada en el país y quiere otra vez desatar sangre y muerte. Sendero Luminoso no ha cambiado de escenario en ese sentido. Sendero Luminoso lo que quiere es el poder, a como dé lugar, y obviamente pues a través del fusil. En ese sentido, los ingenuos son varios en el país, porque vemos como los últimos 4 gobiernos no han hecho nada por detener a Sendero Luminoso. Sí, lo que falta en tu respuesta es, ¿qué sucedió para no ilegalizar el pensamiento Gonzalo? ¿Y de qué nos sirve el delito de apología de terrorismo? Porque eso no detiene la captación de nuevos miembros, porque, como tú has dicho, hay un comité central, hay una reconstitución del partido, tienen la ideología del pensamiento Gonzalo. La reconstitución del partido significa que cada militante es un soldado. ¿En qué momento puedan desatar la lucha armada? Eso dependerá de las circunstancias, pero que se están fortaleciendo y van en ese camino. ¿Tendrían un equipo jurídico también, interno y externo? ¿Qué hay de todo eso? Sí, tienen un equipo jurídico, que es su brazo legal, que hay un staff de abogados del terror, que ellos mismos se han autodenominado como Ratio Iuris, que nosotros hemos denunciado ya en varios medios de prensa. Ratio Iuris está constituido, entre otros abogados, por Alfredo Crespo, Hugo Noroña, Miguel Sánchez Calderón, entre otros más. Entonces, en ese sentido, Sendero sí tiene un brazo legal. Ahora, ¿de qué sirve el delito de apología, la ley de apología al terrorismo? Pues de poco, porque tenemos una serie de vacíos legales en la legislación antiterrorista. Digamos que las cosas no están muy claras. En ese sentido, los senderistas pues han estudiado muy bien, digamos que el aparato legal del país, y bajo este escudo han podido realizar todas sus actividades, las vienen realizando impunemente. Entonces, en ese sentido, lo que tú señalas, pues, ¿no?, que hay un brazo legal, que obviamente la ley de apología al terrorismo sirve de muy poco, pero el tema neurálgico de todo esto es que no tenemos una ley antiterrorista clara y real. Por ejemplo, todas las actividades que actualmente realiza el Movadef y el FUDEC les debería costar a todas esas personas la cárcel inmediata, porque esa es la forma como se procedería en Estados Unidos o en Alemania, pero aquí en el Perú no. Y eso a mí me llama mucho la atención. Y tú me dirás, ¿por qué la cárcel inmediata? Porque obviamente pues estamos hablando de no solamente de apología al terrorismo, sino de sospecha de poder realizar atentados que le puedan costar la vida a miles de personas. Es por eso que yo considero que la ley aquí antiterrorista es muy blanda. Hay vacíos, es inexacta, y por eso Sendero se aprovecha de hacer todo lo que hace. Pero en el Perú no lo podía realizar en Estados Unidos. Es decir, no de forma pública, tal vez de forma clandestina, pero no de forma pública, porque eso automáticamente le costaría la cárcel a todos sus integrantes. Y en Estados Unidos nadie defendería, ninguna organización se atrevería a defender a los senderistas. Y hablo de ONGs, hablo de medios periodísticos, hablo de partidos políticos, no debería defender a los terroristas. En Perú vemos pues todo un aparato legal de lo que es en Estados Unidos en materia antiterrorista. Lo que estamos viendo es la ingenuidad de parte del Estado y la ingenuidad con la cual los senderistas pues se aprovechan para poder todas las actividades, porque Sendero realmente tiene un brazo, también tiene una coordinadora internacional, exporta el pensamiento, adoctrina a jóvenes del extranjero, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, pues toda una estructura muy bien definida del Sendero Luminoso. Los terroristas tienen muy en claro las cosas, están adoctrinando a jóvenes a través de redes sociales, y sobre todo lo que tenemos que tener en cuenta es que ellos, digamos que ya tienen construido un partido político, porque eso es el Movadef y eso es el FUDEC. Sí, pero antes de entrar a hablar de ellos,
Antes de entrar a hablar de ellos, Luis Alberto, hablando de ingenuidad y una posible blandenguería estatal, Sendero Luminoso, muy inteligentemente, en este proceso, al salirse del marco de la ley antiterrorista, tomarle el pelo al Estado, lo ha infiltrado. Entonces, tú has mencionado organismos de fachada, pero a través de estos organismos se han infiltrado en educación, se han infiltrado en la base social, en los frentes de defensa. Hasta en el Congreso tenemos gente vinculada al terrorismo. Claro que nos dicen que han cumplido su pena y la pena es resocializadora, pero hay cosas que se resocializan y hay cosas que no se resocializan, y cuando está en peligro el sistema democrático de gobierno y la estructura del Estado, hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿cuándo se produce la internacionalización de Sendero? Porque no pudo haberse internacionalizado, sino cuando se haya consolidado internamente, infiltrando al Estado. ¿Cuál sería el nivel de infiltración del Estado en este momento? Porque parece que el Estado está atado de manos. Bueno, la infiltración en el Estado, ese es un tema muy espinoso, preocupante, pero pues aquí lo que tenemos que ver es que Sendero Luminoso, después de la captura de Miguel Guzmán Reynoso y después de la firma del acuerdo que hicieron con la dictadura de Fujimori, los terroristas se separaron en tres facciones. Una, que fueron los que se entregaron obviamente a las cárceles, otra que fue al Brain, y otra facción que entregó las armas pero que no se entregó a las cárceles. Y en esa facción también estaban las escuelas de Sendero Luminoso. Estos grupos, posteriormente, al año 1993, muchos emigraron al extranjero y otros simplemente continuaron sus vidas. Continuaron sus vidas dentro de las universidades, se graduaron, otros pues de ingeniería, y otros consiguieron otras carreras. Pero además de eso, muchos de ellos siguieron la vida política. El tema es que nadie tiene hasta el momento esa lista, esa relación de cuáles fueron los miembros de Sendero Luminoso que se dedicaron a otras actividades después del año 1993, los que no se entregaron a las cárceles. Entonces, muchas de esas personas actualmente se han infiltrado en el Magisterio Nacional, se han infiltrado en el Poder Judicial, se han infiltrado en las políticas peruanas, se han infiltrado en muchos lugares, en organizaciones sociales, en dirigencias, en sindicatos, en colectivos. Entonces, lo que estamos viendo, pues, es otra historia de Marco, otra historia, pues, que tenía que existir, pero que existió. Ese es el gran problema que tenemos en la actualidad. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos aquí, pues, es una infiltración de Sendero en todo el aparato judicial, político y socialista. En ese sentido, lo que yo creo que debería hacer el gobierno actualmente es endurecer las leyes antiterroristas y aplicar las mismas leyes que se tienen en Estados Unidos en ese sentido, en el cual pues basta con ser integrante de una organización como el Movadef o el FUDEC para ser automáticamente unido. Pero acá pues en el Perú vemos que eso no ocurre. Tienes el problema de que al no haberse ilegalizado el pensamiento Gonzalo, no puedes hacer nada por el derecho constitucional de la gente a pensar como quiera, a leer como quiera y a creer en quien quiera. Ahora, superados sus escenarios iniciales e infiltrando al Estado y la base social, Sendero comenzó a desafiar no al Estado ya, sino a medir si la sociedad peruana tenía resistencias frente a Sendero. Y ahí actuaron los famosos colectivos. Salían con las pancartas, con los rostros de los líderes de Sendero, participaban en movilizaciones populares, hablaban de sus líderes,
con otros nombres apareció el Movadef, por ejemplo, el FUDEP, y resulta que descubrieron lo que querían descubrir, que el Estado no tenía cómo perseguirlos, pero ya se mostraban públicamente en las protestas populares, en las calles, en las universidades, en los colegios. ¿Ese fue el paso para internacionalizarse? Digamos que en una parte sí, en una parte no. ¿Por qué sí? Porque obviamente pues a partir de ahí empiezan digamos, a poder realizar propaganda política en la sociedad de forma más continua, y al mismo tiempo también pudieron pues formar, por ejemplo, el Movadef en el extranjero, y eso también ha ayudado obviamente a la prosecución, digamos, del procedimiento Gonzalo. Formaron también la Coordinadora Internacional de los Presos Políticos de América Latina y del mundo, infausto nombre que ellos han tomado para nombrar a una organización la cual pues se dedica a exportar el pensamiento Gonzalo y envenenar la mente de los jóvenes en América Latina, con ideas obviamente a favor de Sendero y en contra del Estado peruano. Pero su internacionalización, la internacionalización de Sendero se va pues ya estamos hablando de a partir de la década de los 80, porque no es nuevo de que Sendero pues tenga movimientos o colectivos o organizaciones en el extranjero que estén a favor de ellos. Eso lo hemos visto ya desde la década del 80, y todo esto se continuó durante la década del 90. Allí está pues el grupo Sol Rojo, la revista de Sol Rojo, que era organizada por el Movimiento Popular Perú, que era controlado por las huestes de la terrorista Nora, y que a partir de ahí realizan toda una campaña de propaganda política en el extranjero a favor de Sendero, en plena dictadura, y por lo cual nunca se detuvo a ninguno de sus integrantes. Entonces estamos viendo pues que lo que tú me dices, la propaganda internacional no cesó. Desde la captura de Manuel Guzmán Reynoso, lo que fue pero la política internacional continuó. Y en el 2000, obviamente, ya con la aparición de las redes sociales, esta se volvió mucho más fuerte. En Mundo Cristiano, claro, las redes sociales para sus objetivos políticos e ideológicos. Ya hace poco incluso han utilizado la plataforma Zoom desde Bolivia, también desde Chile, para poder trinar. Lo que estamos viendo es que los senderistas en ese sentido no han cambiado pensamiento, y su internacionalización, o mejor dicho, la exportación del pensamiento Gonzalo se está dando, pero ahora se da con mucha más fuerza. Mucha más fuerza jóvenes en el extranjero, de Argentina, de Chile, de Ecuador, de Colombia y de México, que no conocen realmente la historia del país y que se dedican a idolatrar a terroristas como Osman Morotti, a Abimel Guzmán, a Lenny Parraguirre, que hacen foros, talleres y reuniones en las cuales pues son feroces defensores del pensamiento Gonzalo, pensando que son los de Sendero Luminoso las víctimas y que el Estado peruano es el victimario, cuando no es así. Pero pues todo esto sucede, Marco, porque hay una pésima labor de la Cancillería, pues porque la Cancillería debería ver todos estos temas, y la Cancillería tanto con los ministerios del interior de todos los países como también con sus pares, con las otras cancillerías, a fin de alertar de las personas que pudieran estar haciendo actividades políticas en Perú. Pero eso no sucede tampoco. Es que vemos un Estado que con sinceridad, muy crónico, ingenuo y muy burocratizado, y bueno, pues que ha estado ocupado y que al parecer sigue ocupado pues en otras cuestiones, las cuales tienen poco o nada que ver con las labores antiterroristas. Entonces pero vemos pues... Te replanteo la pregunta, porque estoy de acuerdo con lo que ha dicho en lo último, pero quiero volver al tema. Cuando ellos desafían al Estado y se meten en actos públicos, descubren que no tiene resistencia social. Entonces, cuando yo hablé de internacionalización, lo hice como un relanzamiento, porque después de desafiar al Estado y no tener resistencias en la sociedad, con los nuevos nombres que se habían inventado, ellos proceden a recolectar firmas para inscribir un partido político. Y casi lo logran, porque el Jurado Nacional de Elecciones, no sé de qué época,
con un voto me parece, rechazaron la inscripción, pero ya tenían las firmas. O sea que la resistencia social no solamente no se había manifestado, sino que habría una aceptación social para firmar, porque se necesitaban miles de firmas para inscribir un partido político. Y evidentemente que eso era necesario para que interactúe la internacionalización desde el exterior con el interior y viceversa, y después ligar al sistema de Sao Paulo o al Grupo de Puebla. Pero me contestas cuando volvamos al siguiente segmento, por favor. Volvemos con ustedes. María cree estar protegida al hacer sus compras, pero usa guantes, ropa de manga corta, manipula los alimentos, utiliza el celular, se enreda entre sus accesorios, coge su mascarilla, dinero y no respeta la distancia social. María podría contraer coronavirus. Mejor veamos cómo debe cuidarse. Ahora María utiliza prendas de manga larga, evita guantes y accesorios, no toca su rostro ni manipula los alimentos, usa papel para su lista y no usa celular, respeta el metro de distancia, paga con tarjeta y desinfecta sus manos. María se protege del coronavirus. Mi papá trabaja en casa, mi mamá también, y yo estudio en casa. La escuela llega a tu casa. De lunes a viernes desde las 10 de la mañana, los más pequeños podrán aprender con mucha diversión. Es mi turno. Y a mí me toca a las 10:30. Y a las 2 de la tarde, los más grandes también aprendemos. Yo me quedo en casa y aprendo en casa. De lunes a viernes a las 10 inicial, a las 10:30 primaria, a las 2 secundaria. Un programa producido por el Ministerio de Educación y el IRTP a través de TV Perú, Nacional y Canal IP. Aprendo en casa, desde el lunes 6 de abril. Onda Digital colaborará transmitiendo estos programas en cadena con TV Perú. Esto es Sentido Común por Onda Digital Perú, que va por Facebook y YouTube. Les invitamos nuevamente a suscribirse, en uno de ellos la campanita y en el otro suscribirse. Aprieten nomás y tendrán noticias nuestras para tener un tema que en algún momento podemos dialogar directamente. Y en señal abierta estamos en la 18.4. Entonces vamos con Luis Alberto. ¿Cuál es tu perspectiva en esto? Bueno, digamos, poca resistencia, digamos, a las ideas de Sendero se ha podido producir gracias a que el Estado peruano nunca realizó pues una política educativa de concientización sobre lo que fue Sendero Luminoso en el país. Este error
lo cometió durante la dictadura de Fujimori. Se cometió ese error porque ellos pensaron que Sendero había desaparecido totalmente, no se dedicaron a concientizar en las escuelas, en las universidades, qué cosa había hecho Sendero, los crímenes, los asesinatos, todos los delitos que había cometido, toda la sangre que se había derramado, y ese mismo error también se cometió durante los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García, Ollantumala, y actualmente en el actual régimen de Martín Vizcarra también se comete el mismo error. Por eso es que tú a un joven tú le preguntas qué cosa es Sendero Luminoso, tú le preguntas quién fue Abimel Guzmán, y simplemente pues la respuesta va a ser nula. A una persona de 30 años, a una persona de 30 años le preguntas y no sabe nada. Ese es un gran error en la política educativa del país, un error tremendo, porque la política educativa del país debería contemplar cursos de enseñanza en contra del terrorismo, en el sentido de realizar una introspección, digamos, sobre la historia del país, fortalecer la memoria histórica del país y empezar pues a decirle a los jóvenes y a los niños qué cosas hacía Sendero Luminoso. Tal, por ejemplo, de forma similar a cómo se hace en Israel. En Israel, por ejemplo, les enseñan a los niños qué cosas hacían los nazis con los judíos, el holocausto. En ese sentido, aquí en el Perú deberían enseñarle a los niños todos los crímenes que cometió Sendero Luminoso, tanto los atentados de Tarata contra Marilena Moyano, las masacres en los Andes, las voladuras de torres de alta tensión, los asesinatos selectivos, los juicios populares y toda esa historia que debería ser parte de la memoria histórica del país, que la debería saber todo joven y todo ciudadano peruano, pero que no es así, pues. No es así, y ese digamos que bajo ese escudo es que los terroristas pues se han vuelto a reorganizar, porque si hubiéramos tenido una política educativa clara en ese sentido, hoy día pues no existiría ni Movadef, ni tampoco existiría el FUDEC. No podrían recolectar firmas, no podrían poder realizar actividades, no podían tener ningún accionar político, pero que lo tienen actualmente gracias a eso, gracias a esa gran falencia en la política educativa peruana y que ningún gobierno pues ha querido corregir. Pero esa reorganización ultra, vamos a llamarla, de grupos terroristas o radicales, es como una marea, ¿no? Por eso te hablaba de la internacionalización. Mira Chile, descuidó la infiltración porque nosotros exportamos hacia Chile un montón de gente. Acuérdate de la viuda del señor Arguedas, de José María Arguedas. Sibila Redondo, que era convencida senderista, fue a Chile, ahí tienen sus células. Ahora se le escucha a Castillo Petrucci en todas las conferencias, entrevistas en Chile. Y mira cómo le movilizaron al Chile y hay una amenaza de desestabilización constante. Se metieron en Bolivia, sabemos de Movadef en la boca, pero todos ellos han sido aglutinados en el Foro de Sao Paulo y quieren tomar el poder al estilo de Chávez, tomándonos el pelo, declarándose democráticos, su respeto incondicional a la Constitución, y una vez que ha estado en el poder, mira lo que ha sucedido. Entonces, ¿cómo está el escenario internacional, teniendo en cuenta lo de México ahora, López Obrador, y el fortalecimiento de Maduro? Porque es innegable que Maduro se ha fortalecido, se parece intocable, y que sigamos la misma ruta. Bueno, es que en América Latina tenemos un gran problema, que es actualmente el chavismo, y que el chavismo pues se incuba primero en la dictadura de Fidel Castro, por lo que llamamos el castrismo en la década del. Entonces, en ese sentido, pues, digamos que todas las ideologías comunistas y todas las vertientes comunistas han tenido, pues, un apoyo en todo lo que ha hecho el chavismo, en la toma de gobiernos en toda América Latina, bueno, o en gran parte de América Latina, mejor dicho. Entonces, es en ese sentido, pues, que grupos como Sendero Luminoso o como el MRTA, al cual pertenece Jaime Castillo Petrucci, han podido, pues, también, digamos, tener un segundo aire. Entonces, en ese sentido, pues, lo que vemos, pues, es que corrientes socialistas, chavistas,
le sirven a Sendero Luminoso, le sirven para poder, digamos, dispersar su ideología, y le sirven en ese sentido para poder adoctrinar a jóvenes incautos, no solo del Perú, sino también del extranjero, sobre el pensamiento Gonzalo. Pero mira, le sirve también... Mira, disculpa que te corte, pero el escenario que tenemos ahora con la pandemia del coronavirus es de que todo ha salido mal. Económicamente vamos a quedar postrados. Solo un milagro podría hacernos resurgir el próximo año. Alguien calculó en 6 millones de desempleados en este momento, sin trabajo, sin posibilidades. El nivel de pobreza se ha ahondado. Comienzan las protestas reivindicativas. No es posible que a los de salud no les paguen y tengan que ir a un paro de 48 horas. Comienzan los transportistas. El próximo año, en un escenario hipotético de convulsión social, ¿no facilitaría el fortalecimiento de Sendero? Por supuesto, eso es lo que va a ocurrir. Toda esta pandemia va a ser caldo de cultivo para Sendero Luminoso. Y no solamente para Sendero Luminoso, también para el MRTA o para los hermanos Quispe Palomino en el Brain. Entonces tenemos que ver con mucho cuidado esto, y no solamente para esos 3 grupos terroristas, sino que también podría servir para que otros grupos terroristas del extranjero puedan realizar actividades de financiamiento en el Perú. ¿Por qué? Por el tema del narcotráfico, por el tema del Brain, por el tema de la droga, de la coca. Entonces, en ese sentido, el Perú está en un gran peligro, y esta pandemia va a servir como un caldo de cultivo para ellos. Bueno, quería para los grupos justamente del financiamiento. ¿Ya? Estoy cortando porque el tiempo nos está ganando y quiero dejar el tema. El financiamiento de las organizaciones terroristas en este plan de disfraz pacifista y de participación en contiendas electorales, pero de infiltración constante y con un Estado bobo, ¿verdad? Con un Estado bobo. ¿De dónde sale tanto dinero? La experiencia nos ha dicho que Sendero con Osman Morote no se fue al Huallaga por gusto. Se fue al Huallaga porque ahí estaban los grandes sembríos de coca. Porque cuando comienza la lucha armada, ellos comienzan por Huamanga, que es ruta también con Huanta, ruta de coca, y toman Chincha y Cañete. Pero después se dan cuenta que la ruta al Huallaga era más productiva y se trasladan a Huacho. Y controlan el Huallaga Central. Ahora tú ves que estamos en el Braem. Eso no significaría que toda organización terrorista que se levanta contra el Estado tiene una alianza de financiamiento con la droga. Y no sería una hipótesis arriesgada decir que si el Estado compite en esa alianza, le estamos dejando Estado y terrorismo el fiel de la balanza al narcotráfico. ¿Cómo lo ves? Por supuesto. Para hablar sobre Sendero Luminoso, tenemos que remitirnos a las cuentas secretas de Sendero Luminoso en el extranjero, de las cuales nadie ha hablado y las cuales nadie ha investigado. El Poder Judicial tendría que haber hecho una búsqueda a través de estas cuentas y repatriar ese dinero, pero sobre eso no se habló más. Ese es en cuanto al tema de Sendero. Por el tema de los Quispe Palomino, obviamente, los Quispe Palomino también se financian el narco, tiene que ver con todo el tema del narco, con los cárteles de Colombia y de México, pero no solamente son ellos. También Hezbollah también actúa en Abancay y tiene que ver con ese tema del narcotráfico. Entonces, vemos pues que el narcotráfico va a servir como caldo de cultivo también para tanto la financiación de actividades terroristas futuras en el país, de grupos terroristas, en este caso Sendero Luminoso o el militarizado Partido Comunista del Perú, pero también para la financiación de grupos en el extranjero. Eso es lo que también está sucediendo en el Brain. Y tenemos que recordar que en el Brain además se lava dinero del propio narcotráfico. Entonces tenemos un problema muy grave en el Brain y tenemos una falla de los servicios de inteligencia terrible. Una falla de inteligencia. Pero no es un problema peruano, ¿eh? Porque en Colombia y en México
la corrupción proviene del narcotráfico y los carteles. En Colombia, las FARC no solamente eran financiadas por el narcotráfico, sino que tuvieron que controlar todo el proceso de narcotráfico. En el Brain se está viendo igual, ¿no? Controlan y ahora han asumido la producción. Por eso es que hay muchos ingenuos que dicen no, son remanentes y ahora son narcotraficantes. Los de las FARC eran narcotraficantes y estaban combatiendo contra el Estado y obtenían su financiamiento porque les era mejor negocio. En el Braen todo el mundo se enriquece. Los Quispe Palomino hacen lo que quieren, no se les puede eliminar. ¿Y cuántas toneladas de drogas sale el Braen al año? Sale un mundo, ¿no? No sé, más de 10.000, 10, no sé, pero es un mundo de plata. ¿Y dónde se lava ese dinero? Y no tenemos información. Y la Fiscalía no investiga tampoco, no hace un seguimiento, no hay ruta a seguir. ¿Cómo es este aspecto que no es un problema peruano? Es un problema internacional. Si vas a Afganistán, allá también se financia con la droga. Entonces, ¿cómo quebrar sin corrompernos? Ahí tenemos un problema muy grave, porque, por ejemplo, el dinero en el Braen se lava a través de la minería ilegal. A través de la minería ilegal, a través del tema del oro ilegal, que posteriormente va hacia los Estados Unidos, el dinero vuelve otra vez hacia el Perú y se reinvierte, y de ahí posteriormente vuelve al extranjero. Ese es el problema que tenemos con el tema del narcotráfico, y porque además, no solamente en el Brasil, sino también en el Perú, a través de actividades ilícitas, se lava el dinero de los cárteles de México, de Colombia, de organizaciones terroristas. Entonces tenemos todo una problemática, digamos, en el país, una gran falla en los servicios de inteligencia, y como lo ha dicho, en Colombia pasa también lo mismo, también sucede lo mismo en México, pero parece que el Perú además sería un centro de lavado de dinero internacional, con mucha mayor importancia de lo que puede ir México y Colombia, porque en el Perú pues operan organizaciones delictivas del extranjero, y eso sí es algo que debe llamar mucho la atención a los servicios de inteligencia del país y al propio gobierno, pero que lamentablemente pues tú, como has podido ver, nadie pues se preocupa del tema. Nadie habla, por ejemplo, del oro ilegal. Nadie habla, por ejemplo, del tema del narcotráfico y cómo es posible que durante más de 30 años los Quispe Palominos continúen en el Brasil y los puedan ver. Nadie habla del incremento, por ejemplo, de la acción de la hoja que hace poco. Tengo problema de audio contigo. A ver, ¿ahora? ¿Ahora? Sí. ¿Me escuchas ahí? Sí. Sí, entonces, como que sí, el dinero de organizaciones dedicadas al narcotráfico, y también de organizaciones terroristas y de organizaciones delictivas del extranjero. Entonces, en ese sentido, tenemos un grave problema en el país, una gran falla de los servicios de inteligencia. En Colombia, en México, también sucede lo mismo, pero en el Perú, digamos que hay una fijación, necesaria por parte de las organizaciones terroristas y delictivas a nivel internacional, en el sentido que han escogido el Perú para poder lavar el dinero de sus actividades ilícitas, a través, del narcotráfico y a través de la minería ilegal. Pero según informaciones que hemos recibido últimamente, en Colombia existía el mismo problema y el mismo proceso: narcotráfico, dinero, minería, ¿no? Y no había fronteras. Pero a diferencia nuestra, Colombia sí aceptó la presencia de Estados Unidos con su parafernalia tecnológica, militar, para luchar contra el narcotráfico. Pero a la vez, esa tecnología le sirvió a la policía y al ejército, a las Fuerzas Armadas colombianas, para ir detectando los sitios
donde se ubicaban estos grupos de las FARC y del Frente de Liberación, creo. Y con Uribe los arrinconaron. Ahora, no sabemos si después de ese acuerdo de paz que hay en Colombia, las cosas han cambiado, pero evidentemente se han neutralizado porque si no, no se hubiera potenciado México. ¿Cómo analizas tú eso? Porque en el Perú pueden hacer lo que quieran en este momento. No hay autoridad. Sí, exacto. En el Perú pueden y hacen lo que quieren, tanto los quipes Palomino como los carteles de México y Colombia y otras organizaciones terroristas y otras organizaciones delictivas del extranjero. Pero en cuanto a Colombia, a mí me llama mucho la atención porque el incremento de la producción de la droga no ha disminuido. Entonces a mí me llama mucho la atención de lo que pasa en Colombia, asimismo también de lo que sucede en México, porque verás, allí hay varias preguntas y pocas respuestas. Lo que yo veo en México y Colombia es la infiltración del narcotráfico en todas las esferas, tanto del ejército, tanto de la policía y tanto de la política, porque es la única forma como el tráfico ha podido hacer y hace actualmente lo que quiere en esos países. En ese sentido, lo que yo veo es que tal vez el ejército y la policía no están buscando donde deberían buscar realmente. Porque es decir, las fallas de inteligencia en esos países son de forma abrumadora. Es decir, tú no puedes permitir en un país, por ejemplo, en México, donde los carteles te impongan toques de queda, donde los carteles de la droga hagan lo que quieran, asesinen, maten, pongan fronteras invisibles entre regiones, entre distritos, sean prácticamente la ley en varios estados. Y eso no sucede porque esos cárteles sean invencibles, ni porque posean una logística mayor que el ejército o la policía, no. Eso sucede porque la policía y el ejército mexicano están infiltrados. Lo mismo pasa en Colombia. Y obviamente, pues, el pulpo de lo que es el narcotráfico, pues, tiene muchas formas de poder eludir la ley. Y si has infiltrado la policía y el ejército, tienes información. Información, por ejemplo, de cuándo se van a realizar las detenciones, de los operativos, de la posible estrategia del Estado en contra de ellos. Entonces, de esa forma pueden, digamos, pues, burlar la actividad del Estado. Y en ese sentido, pues, lo que estamos hablando es infiltración. Eso es lo que pasa en Colombia. Aquí te hago una última pregunta porque el tiempo nos ha ganado. Si el narcotráfico tiene tal poder corruptor y de infiltración, y en el Perú no hay organización que le haga la guerra política a Sendero con todas las estrategias que hemos señalado, y si apareciera alguna otra organización, tampoco tenemos cómo medir o descubrir cuántos agentes infiltrados y financiados por el narcotráfico están en las organizaciones que van surgiendo en el terreno político. ¿Tú crees que Sendero tiene el campo libre en este escenario? Sí. Sendero Luminoso tiene el campo libre para realizar una futura lucha armada, sí. Y tal como habíamos dicho en intermedio de la entrevista, Sendero Luminoso pues ya tiene las condiciones que ha podido juntar a través de los años, pero que además esta pandemia le va a dar. Y entonces, en ese sentido, yo pienso que el gobierno de una forma preventiva debería pues empezar a tomar acciones y medidas en contra de Sendero, pero que lamentablemente vemos que no lo ve así. Pero supongamos que Sendero no necesite recurrir a la lucha armada y que infiltrando organizaciones políticas o creando una, no como Sendero, ¿no?, sino con otros nombres, acceda al poder sin lucha armada. ¿Tú crees que llegando al poder van a dejar el poder o van a implantar un régimen totalitario? ¿Respetarán nuestra Constitución, nuestro sistema democrático o nos van a imponer el pensamiento Gonzalo?
Sendero Luminoso, a través de Movadef y el FUDEC, en sí llegar al poder. Lo que quieren es legalizar sus bases. ¿Para qué quieren legalizar sus bases? Porque en estas bases poder captar de forma pública ya a los jóvenes y empezar a reclutar a sus nuevos adeptos. Eso es lo que quieren hacer. Es decir, ellos tomar el poder por vía democrática, eso es solamente una fachada. Ellos no buscan eso. Ellos buscan legalizar sus bases. Y una vez que puedan legalizar sus bases, a vista y paciencia de todo el mundo, van a empezar a reclutar de forma masiva a los jóvenes. Y una vez que logren eso, van a convocar a una nueva lucha armada. Porque ese tal vez es el principal escollo que aún tienen para poder convocar a una lucha armada. No logran juntar todavía el suficiente contingente de adeptos. Entonces, en ese sentido, pues, la estrategia de Sendero va por ese camino. El Movadef y el FUDEC solamente es una parte de lo que llaman el Plan Amanecer. Sí, pero Chávez no necesitó lucha armada y desde el poder ha producido los mismos efectos. Es que es distinto el chavismo que el pensamiento de Gonzalo. Es que también hay que ver que Sendero Luminoso es una organización distinta en ese sentido. Me refiero a que Sendero busca cumplir todo lo que dice el pensamiento de Gonzalo, esa locura ideológica. Y al revés, pues, tal vez del chavismo, no tienen, pues, ese culto de sangre hacia alguna persona. Si bien el chavismo ha producido muertes, como también lo ha hecho el régimen de Nicolás Maduro, lo de Sendero, un régimen hipotéticamente senderista, se podría comparar a lo que hizo el maoísmo con la revolución cultural y con la muerte de más de 60 millones de personas. En ese sentido, digamos que Sendero Luminoso tiene otros planes, pues exterminar a toda la oposición que pudiera encontrar en el país, y para eso quieren tomar el poder, pero otras armas, porque pues, el pensamiento de Gonzalo le dice eso, pues. Y en ese sentido estamos hablando también de un grupo sectario, fanático, que hace caso al pie de la letra lo que dice su ideología. Bueno, Luis Alberto, el tiempo nos ha ganado. Qué intensa la conversación sobre un tema que estamos descuidándolo y nadie hace un repaso histórico, al menos para mirar con claridad el futuro, ¿verdad? Muchas gracias por tu participación. ¿Alguna cosa más que quieras decir? Bueno, sí. Nosotros dentro de los próximos días vamos a estar realizando próximas denuncias de Huayna, Perú, contra otras actividades que hemos encontrado de estos grupos proterroristas, como es el Movadef, el FUDEC, y otras organizaciones más que hasta el momento pues habían estado, digamos, por decirlo así, ¿no? Y bueno, y ya pues daremos cuenta de estas denuncias. Y bueno, eso era todo, y agradecer la entrevista, Marco. Bueno, agradecerte a ti y seguiremos conversando sobre esas denuncias en su momento. Muchas gracias, Luis Alberto. Muchas gracias a ustedes, estimados oyentes, amigos. Recuerden, suscríbanse en YouTube, en Facebook, Onda Digital Perú. Aprieten la campanita. Muy buenas noches. Hasta el próximo jueves con nosotros.